Bueno, entonces continuemos donde íbamos. La última parte hemos hecho solo trabajo en el backend, no hemos hecho nada de trabajo en el frontend. Y aquí en el backend, voilà, ya tenemos, cuando corremos, epa, si esta vaina me agarra, ahí está. Cuando corremos nuestra aplicación, ya tenemos aquí el Fantasy Backend y tenemos un API con el get the countries, el post the countries, el put the countries, el get the countries con ID y el delete the countries. Ahora vamos a consumir eso. Obviamente yo no voy a poner a mis usuarios a trabajar por Swagger. Entonces vamos a hacer las cosas por POS. Ahora, ¿qué es importante? Corran el backend y verifiquen por qué puerto les está saliendo. No en todos los equipos utiliza el mismo puerto, porque cuando él crea el proyecto, él verifica un puerto que esté disponible. Por ejemplo, si observáis, yo estoy saliendo por el puerto 7091. Acuérdense de ese número que lo vamos a necesitar ahora. 7091, para que lo hagan en chance. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer trabajo ahora en el frontend. Entonces voy a ir aquí al proyecto del frontend y en el frontend vamos a agregar un nugget que vamos a necesitar. Entonces le decimos frontend, manage nugget packages. En el manage nugget packages primero verifiquemos que tengamos todos los, no tengamos actualizaciones pendientes, no hay actualizaciones pendientes y vamos a buscar aquí este paquete que se llama SystemNet HTTP. Cuando miramos aquí en nuestro paquete SystemNet HTTP y vamos a instalarlo porque ese paquete es el que nos va a servir para conectar el backend con el frontend. El backend con el frontend se conectan bajo el protocolo HTTP. Acepto aquí términos de licencia, verifico que lo instale, hay veces saca errores, entonces no se aceleren. Si saca error hay que leer cuál es el error y cuando sale aquí este churito verde significa que el nugget fue instalado correctamente. Ya con ese nugget instalado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos ahorita al program. Recuerde que hemos hecho cambios en el program del backend, pero ahora vamos a tocar el program del frontend. Y en el program del frontend, si observan, es bien diferente al program del backend. Y en el program del backend tenemos que él está buscando esta dirección. Él va a buscar host environment base address. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esa dirección IP con la cual el backend se está comunicando con el frontend. Esta es la dirección con que conectamos backend y frontend. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarlo por esta dirección localhost, pero cambien este numerito, lo van a cambiar por el número por estamos saliendo. Recuerden que nosotros estamos saliendo por el puerto 7091. De esta manera, cuando el backend corra, él va a buscar los servicios, los va a buscar en el frontend. Súper importante, súper fácil. Ahora, nosotros vamos a implementar un patrón que llama el patrón repositorio para empezar a meterle a esto patrones de desarrollo de software. Entonces, en la carpeta del frontend, vamos a crearnos una carpeta llamada la carpeta de repositorios, porque el repositorio del frontend es el protocolo HTTP, que ahorita y eso lo vamos a explicar muy en detalle más adelante. Y en esta carpeta, en el frontend, la carpeta repositories, vamos a crearnos una carpeta que es el HTTP Response Wrapper. ¿Eso qué significa? Vamos a tomarlo con pinzas. Entonces, si tenemos aquí una clasecita, esta clase le vamos a llamar, a veces se pone esto lento, no sé por qué, vamos a llamarla HTTP Response Wrapper. ¿Para qué sirve esta clase? Esta clase va a ser un envoltorio, wrapper es envoltorio de las respuestas HTTP. O sea, nosotros tenemos un controlador que nos devuelve un action result. Ese action result, mira que los controladores a nosotros nos están devolviendo siempre un action result. Esos action result son respuestas del protocolo HTTP. Entonces, vamos a tener una clase que envuelve esa respuesta y no la traduzca. Entonces, aquí simplemente cuando acá que creemos una clase, él crea el namespace así, yo le voy a dar control punto, le voy a decir que me lo convierte en un file scope y con esto me ahorro un anidamiento de llaves. Para que me parece que queda más bonito el código así. Es una característica que hicieron nueva en C#, hace algunas versiones. Y esta clase HTTP Response Wrapper vamos a reemplazarla por el código que les puse yo aquí en la guía. Lo voy a copiar acá y vamos a explicarlo para ganar tiempo, para no tenerlo que digitar. Esto igual es lo mismo en todos los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí con esta clase HTTP Response Wrapper? Entonces, miren una cosa interesante.
dice HTTP RESTful wrapper de T. Ya que tenemos eso se llama notación diamante. Eso es menor y mayor que, menor y mayor. Y eso significa que es un genérico. ¿Qué significa? Que esta clase nos va a poder envolver respuestas tipo T. Se utiliza la letra T porque viene de la palabra type, pero ahí podrían cambiar esa T, la podrían cambiar por cualquier cosa, por cualquier letra, incluso por cualquier palabra. Yo le puedo colocar HTTP response y le puedo colocar aquí morcilla y eso va, o temorcilla, y eso funciona. Eso no va a generar problemas. Debería, pues me toca cambiar ese temorcilla por todo lado, pero cambiaría. Obviamente temorcilla es muy feo, no le vamos a poner temorcilla. Y eso significa que estamos haciendo nuestro primer genérico. Este primer genérico que le estamos diciendo que este envoltorio va a poder envolver va a poder envolver cualquier clase de respuesta. A esta clase le vamos a crear un constructor y en el constructor le estamos pasando la respuesta tipo T, vamos a pasarle si hubo error y le vamos a pasar la respuesta que nos devolvió el servicio. O sea que le vamos a pasar el HTTP response message. Simplemente vamos a cargar aquí en esta clase, vamos a decirle que la respuesta es la respuesta, el error es el error y el response mesa y a su vez estos son propiedades de esta clase. El orden debe ser, primero van atributos privados, luego van constructores y luego van propiedades. Como este es el constructor y estas son las propiedades, por eso van en ese orden. No es que no compile si no lo hago en ese orden, pero es una buena práctica de programación mantener siempre ese orden. Ahora, tenemos un método que es el método getErrorMessage. Entonces el método getErrorMessage es un método asíncrono y me da a volver un string. Entonces, si no hay error, retorna null. Y si hay error, vamos a leer ese status code porque el HTTP response message nos devuelve un status code y preguntamos si el status code es not found, es una de las respuestas que devuelve el protocolo HTTP, el mensaje va a ser recurso no encontrado. Si el error code es bar request, vamos a devolver el mensaje que tenga, porque si el bar request puede ser muchas cosas, entonces vamos a devolver la cartera que es. Si la respuesta es un authorize, vamos a devolver, tienes que estar logueado para ejecutar esta operación. Si el status es forbidden, no tienes permisos. Y aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es no estar logueado y otra cosa es no tener permiso. Yo puedo estar logueado o no puedo estar logueado en una aplicación, pero yo puedo estar logueado y no tener permiso para ejecutar cierta operación. Y en caso contrario, vamos a colocar ha ocurrido un error inesperado. Y yo sé que esto que les he dicho ahora funciona, suena rarísimo, no se le ve como mucho sentido, pero lo vamos a entender ahora cuando avancemos un poquito más. Simplemente esa era una clase para envolver las respuestas. Ahora sí, y esa no hace parte del repositorio. Ahora sí vamos a crear como tal nuestro repositorio. Entonces vamos a crear aquí en la carpeta repositorios, vamos a adicionar una nueva clase que en realidad es una interfaz y la interfaz le vamos a llamar iRepository. Normalmente las interfaces se utiliza la letra I mayúscula y se lee iRepository. No es que no compile, o sea, la interfaz se podría llamar cualquier cosa, pero yo le quiero poner para seguir el estándar. Lo mismo, vamos a darle aquí control punto, vamos a convertir esto en un file name de scope para que nos quede más claro el código así. Y a esta interfaz, inicialmente, vamos a crearle estos tres metoditos a la interfaz. Los tres metoditos que tiene la interfaz son vamos a tener, y mira que manejamos genéricos. Vamos a tener una respuesta que se llama get. Yo le paso una URL y él me va, yo le digo get de T y él me da una respuesta de T. ¿Qué significa ese get de T? Que yo le puedo decir get de countries, o yo le puedo decir get de teams, o le puedo decir get de torneos, o le puedo decir get de user, o le puedo decir get de perros, o get de gatos. Me hago entender para qué sirve el genérico. El genérico sirve para no tener que hacer una clase por cada uno de los controladores que tengamos. Si hacemos un controlador, si hacemos un repositorio genérico, ese repositorio genérico nos va a servir para utilizar cualquier tipo de datos. Y aquí tenemos otro método que es el método POST. Entonces yo le paso una URL y le paso un modelo. ¿Por qué? Ese POST es para crear. Entonces ahora vamos a crear países. Entonces yo le digo POST, créeme el país y él me va a crear un país. Yo le digo en una URL me vas a crear un país. Y este POST lo vamos a sobrecargar. Ojo pues, lo vamos a sobrecargar. Tenemos un POST que le pasamos un T y le pasamos un T Action Response.
¿Y eso qué significa? Que yo muchas veces, algunas veces, ahorita por countries, vamos a empezar fácil. Yo le mando un país y él me devuelve un país. Yo le voy a mandar un TIN y él me devuelve un TIN. Pero van a haber otras ocasiones que ya cuando los modelos se vuelven complejos, yo mando una cosa, pero resuelvo otra cosa. Por decir algo, yo le paso un country DTO y él me devuelve un objeto country. Igual, también, no se despeluque mucho. Simplemente vamos a necesitar esa sobrecarga y luego ya la vamos a usar. De momento, como estamos empezando y estamos haciendo clases genéricas, el código se puede poner muy intimidante en este punto, pero luego lo vamos a entender. Estamos pasando por un pedacito de carretera destapada. Luego va a ser más fácil entenderlo. Si yo creo una interfase, es porque yo quiero implementar esa interfase. Entonces, en la misma carpeta repositories vamos a adicionar una clase. La clase la vamos a llamar la clase repositorio y la clase repositorio va a implementar la interfaz iRepositorio. Lo mismo, siempre amar control punto, vamos a hacer esto. Y cuando yo le digo que voy a implementar la interfaz, obviamente ya saca un error, porque dice, no es que no me estás implementando la interfaz. Si yo le doy control punto, le digo implementeme la interfaz, aquí tengo los métodos de la interfaz. Esta interfaz debe implementar el get, un getAsync, un postAsync y debe implementar otro postAsync. Debe implementar dos posts. Uno es la sobrecarga del otro. Y ahí vamos, ahí vamos. Ahora, para nosotros implementar esa interfaz, vea lo que vamos a hacer. Lo primero, vamos a inyectar, ojo, a inyectar algo. Vamos a inyectar el servicio HTTP Client. Recuerden que por aquí en el program nosotros configuramos un servicio HTTP Client. Es un servicio que lo inyectamos Scope, luego vemos cuál es la diferencia y cómo podemos, las tres formas diferentes de configurar la inyección de dependencias en .NET Core. Y estamos diciendo, inyecteme esto. Vamos a inyectarnos este servicio que se va a conectar a esta dirección IP. Entonces vamos a crearle un constructor a esta clase, le decimos setor y cuando creamos el constructor vamos a inyectar algo que se llama el HTTP client. Ahora, si lo dejo así, solamente la inyección me sirve en el constructor. Yo no quiero que la inyección sirva solo en el constructor, sino que la inyección sirva en todo el ciclo de vida de la clase. Te le voy a dar control punto, le digo que me cree un campo. Este campo es un campo de lectura llamado HTTP client. Por estándar le voy a poner underline acá, renombro y ya le puedo quitar este this. Entonces ahí de esa manera puedo utilizar el HTTP client, lo puedo usar en todo lado. Ahora, la otra cosa que vamos a hacer es que como este man va a recibir métodos JSON, resulta que hay un problema con el JSON. Hay un problema con el JSON para los que somos de .NET. Venga, yo corro este proyecto y les muestro algo. Cuando nosotros recibimos un JSON, resulta que JSON es un formato que inicialmente fue desarrollado por la gente de Java. Entonces yo le digo, hágame un get de countries y voy a ejecutar esto. Y le digo, tráigame el país 1 y hago un get. Vea él cómo me devuelve esto. Él me devuelve efectivamente que el ID 1, me devolvió un objeto que dice ID 1, name Colombia. ¿Lo ven? Facilito, ahí está. Lo voy a poner más grande para que quede más fácil leerlo. ID 1, name Colombia. Y eso tiene un problema para los de .NET. Resulta, ¿cómo les parece? Que las propiedades en Java empiezan en minúscula, pero las propiedades en C# empiezan en mayúscula. Eso es una diferencia de los lenguajes. ¿Por qué? Porque, bueno, así lo hicieron. No sé, pues ya eso va entre gustos. Pero yo quiero que no me importe que este objeto empiece en minúscula. Yo quiero que me lo mapee correctamente con mi objeto, porque yo voy a hacer una consulta. Y si recuerdan, por aquí mi objeto country, si miran el objeto country, mira que el ID tiene la I mayúscula y el name tiene la N mayúscula. Para que eso sea compatible y eso no ponga problema, vamos a hacerle una cosita a esta clase. Vamos a crearnos una propiedad de lectura. Esto es una propiedad de lectura y la propiedad de lectura la vamos a llamar JSON Serializer Options y el JSON Serializer Option lo va a llamar JSON Default Option y le decimos property name
case insensitive true. ¿Eso para qué me va a servir? Me va a servir para que cuando yo lea esos JSON, así vengan en mayúsculas o en minúsculas, indistintamente se me mapeen correctamente con mis clases en C#. Eso es para obtener una compatibilidad entre Java y C#. Ahora sí, ya que estamos listos, vamos a ejecutar nuestro método get. Y para ejecutar un get, ¿qué es get? Lo mismo que hacemos aquí por Swagger, lo mismo que yo acabé de hacer por Swagger, que era traer el país. Ahora vamos a hacerlo por código. Entonces, ¿cómo se obtiene este método? Estos métodos primero son asíncronos. Hay que colocarles aquí el modificador asíncrono. Vamos a ponerle aquí modificador asíncrono. A este mancito también coloquémosle modificador asíncrono antes de que se me olvide. Y a este otro pelado también coloquémosle modificador asíncrono antes de que se me olvide. Y vamos a cambiar este método getAsync. Entonces, ¿cómo se hace un método de estos? Nosotros le decimos, la respuesta va a ser igual, espere, haga un llamado al HTTP client servicio, y hágame un get de esa URL. ¿Y cuál es la URL? La URL es como nosotros la ruteamos. Recuerde que yo aquí le dije API Controller. En este caso, la URL para poder obtener países viene siendo API Countries. Y ahí me debe traer eso. Ahora, después de eso, yo pregunto si la respuesta es success status quo. ¿Y success status quo qué significa? Cualquiera de las respuestas 200. O sea, si la operación fue correcta. Si la operación fue correcta, yo le voy a decir que me deserialice la respuesta. Y aquí este método de deserializar respuesta saca error. ¿Y por qué saca error? Porque ese método lo tengo que crear yo. Ese método no está creado. Entonces, primero van los métodos públicos y después deben ir los métodos privados. Siguiendo el estándar, vamos a ponerlo aquí. Y cuando yo deserializo la respuesta, ¿qué es deserializar la respuesta? Cojo una respuesta que es del protocolo HTTP, le digo que la respuesta, le digo, léame el contenido como un string y luego le digo, deserialice esa respuesta y aquí utilizamos el JSON de Fonoption. O sea, deserialice la respuesta y no le pare bolas a las mayúsculas y a las minúsculas. Y de esta manera tenemos nuestro método get. ¿Qué hicimos con ese método get? Estamos haciendo un método get genérico que sería capaz de consumir cualquier controlador. Podemos hacer un get de countries, podemos hacer un get de países, incluso yo puedo hacer un get de un país o de una lista de países, o yo puedo hacer un get de un equipo o de una lista de equipos, o yo puedo hacer un get de un usuario o de una lista de usuarios. Por eso nuestro método es genérico. Ya tenemos el get. Ahorita hagamos el post que no lee respuesta. ¿Cómo así que el post que no lee respuesta? El post que yo mando un post y a mí no me interesa la respuesta. Vea que algunos métodos pueden devolver un no content. Venga, yo les explico cuáles devuelven no content. ¿Se acuerdan que aquí nosotros hicimos estos métodos que devuelven OK? Son métodos que devuelven alguna respuesta. Pero este método que devuelve un no content son métodos que no devuelven respuesta. Simplemente dicen, sí, yo pude. O dicen, no, no pude, saqué error. Pero esos que dicen, ok, dicen, sí, sí pude y este fue el resultado. Entonces, lo que estamos haciendo con este post es exactamente eso. Estamos haciendo un post que simplemente ejecuta la operación y no le interesa leer el objeto de vuelta. Entonces, vamos a cambiar este código aquí del post y vamos a decirle que cuando yo leo, primero vamos a coger el modelo es lo que yo voy a crear, si voy a crear un país, si voy a crear un usuario, si voy a crear un torneo, lo que sea. Entonces le digo, primero serializo el modelo. ¿Qué es serializar? Serializar es coger una clase y volverla un string. ¿Y qué es deserializar? Coger un string en JSON y volverlo una clase. Entonces yo le digo, cójame ese y créame un Mason JSON. Luego de que lo serializo, lo tengo que codificar. ¿Qué es codificar? Tengo que decirle en qué formato voy a manejar los datos. Entonces estamos utilizando encoding UTF-8. UTF-8, ¿por qué? Porque nosotros manejamos el idioma español y el idioma español tiene tildes, tiene ñ, tiene una cantidad de cosas. Si nosotros estuviéramos haciendo esta operación, esta aplicación la estuviéramos haciendo en chino o en ruso, que utilizan otros lenguajes, tendríamos que utilizar otro UTF. Y le estamos diciendo que los datos los vamos a manejar como un JSON. Le decimos, y coja la respuesta y haga un post.
Cuando yo le hago un post, él llega y ¡pum! Ejecuta la instrucción. Ahí es cuando hacemos el post como si lo hiciéramos en Swagger. Y ya este man no le interesa la respuesta. Como no le interesa la respuesta, simplemente dice devuelva si no hay status quo y devuelva la respuesta. Y eso es un post que no esperamos respuesta. Ahora vamos a hacer el post cuando esperamos respuesta. El post cuando esperamos respuesta es que yo mando el post y yo quiero saber el man que me devolvió. Entonces vamos a crear aquí. Este método es bien parecido. Mira que hasta aquí es igual. Serializamos, codificamos y mandamos el post. ¿Dónde está la diferencia? Acá. Si la respuesta está ok, ¿qué hacemos? Deserializamos la respuesta y devolvemos la respuesta que nos devolvió el servicio. Y esta clase Wrapper es esta clase de la clase repositorio es la clase que nos va a servir para consumir métodos, es la clase que nos va a consumir los métodos del la clase que nos va a consumir los métodos. Ahora, para poder usar esta clase, nos toca, como hicimos una interfaz y una clase, nos toca configurar el servicio de inyecciones. ¿Dónde configuramos el servicio de inyecciones? Vamos a venir aquí a los servicios y en los servicios vamos a decirle que vamos a inyectar, cuando yo le digo add scope, le estoy diciendo, cada que alguien me pida el iRepository, tú le vas a mandar una instancia del iRepository. Y con eso estamos creando el patrón repositorio en el frontend, que es el necesario para consumir el servicio HTTP. Hasta el momento no podemos probar nada, pero lo vamos a probar ya en los siguientes videos. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.